Quiero precisar que esta historia es real y, al momento de escribirla, sucedió hace aproximadamente 6 meses. A mediados de noviembre de 2017, yo trabajaba en Chick-fil-A, en mi ciudad natal, en el centro de México, una ciudad muy pequeña de apenas 5,000 habitantes, pero bueno, eso es suficiente para poner el contexto. Todo inició cuando me llamaron para sustituir a un empleado nuevo que no se presentó. Ya era la 3ª vez seguida, así que mi gerente me contactó. No me molestaba ir, el dinero es dinero. Sabía que algunos colegas que conocía estarían ahí, así que pensé que el tiempo pasaría rápido. Además de ellos, había otros 3 miembros del personal que conocía menos. Ellos habían empezado hace apenas unos meses y realmente no había tenido el valor de hablarles. Para los fines de esta historia, les voy a dar los nombres de Alex, Luke y Eric. En cuanto a mis 2 amigos, son Lucy y Sam. Para que quede claro, Alex era el gerente. Esa noche, el ambiente era un poco extraño, casi no había clientes, lo cual era diferente a lo habitual, pero no me quejaba de eso. Pensé que habría menos trabajo, aunque el servicio sería algo más lento. Cerca de las 11 de la noche, Luke y Alex se fueron, dejando a Eric, Sam, Lucy y a mí para la última hora del turno nocturno. Para nuestra sorpresa, hubo una repentina afluencia de clientes. En solo 10 minutos atendimos a unas 20 personas y fue algo caótico. En ese periodo de trabajo intenso, Eric se quemó la mano en la parrilla y Lucy lo llevó al hospital, dejando a Sam y a mí solas, para atender, limpiar y cerrar a medianoche, como se planeó. Salvo por ese pico de clientes, todo fue normal, aunque con poco personal y tuvimos que quedarnos media hora extra para limpiar. Al terminar de limpiar, Eric se fue y yo cerré. Yo trabajaba ahí desde hacía 2 años, así que supongo que Sam confiaba lo suficiente en mí como para dejarme encargarme. En fin, cerré la puerta y empecé a caminar hacia mi coche, pero antes de llegar sentí un golpe fuerte en la parte de atrás de mi cabeza. Al segundo siguiente, me desperté en un sillón, intenté levantarme, pero estaba completamente paralizada. Lo único con lo que podía comparar eso era con la parálisis del sueño. Ahí empecé a entrar en pánico. 1000 pensamientos cruzaban por mi mente. ¿Quién me había hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué ya no podía moverme? ¿Ven las preguntas que uno se hace al despertar en una situación así? Intenté pedir ayuda, pero todo lo que salía de mi boca era un murmullo incomprensible. Como alguien que acaba de tener un derrame cerebral, fue en ese momento cuando escuché una voz. «Bien, ya despertaste». Busqué con la mirada el origen de la voz, pero no podía mover la cabeza ni un músculo. Estaba aterrada, mi mente iba a 1000 por hora. Luego la persona se acercó, era alto, era Eric, llevaba una mascarilla quirúrgica, su mirada era aterradora y tenía un bisturí en la mano. Ahí entré completamente en pánico. Dijo, «He estado esperando este momento durante meses». Sin dudarlo, empezó a cortarme el brazo con el bisturí. Y por la forma en que lo hacía, se notaba que no era la primera vez. El dolor era insoportable, solo podía gemir, sin moverme ni gritar. Y luego, milagro, sirena y luces giratorias, era la policía. Eric se levantó con el cuchillo en mano, alterado por los ruidos. En unos segundos, los policías tumbaron la puerta. Eric se negaba a soltar el bisturí, así que le dispararon. Los servicios de emergencia llegaron poco después. Los policías habían logrado detener la hemorragia. También entendieron que me habían drogado con una sustancia hecha para paralizarme, probablemente para que estuviera consciente y viera cómo me cortaba en vida. Más tarde, supe que si seguía con vida, era únicamente porque Lucy y Sam habían regresado al restaurante y vieron que mi coche seguía ahí. Revisaron las cámaras de seguridad y me vieron cuando Eric me golpeó en la cabeza. Llamaron a la policía de inmediato y también me enteré de que no fui su primera víctima, el tipo a quien yo estaba cubriendo el turno. Esa noche él no se había ausentado. Eric lo había matado. Hace 5 años vivía en un pequeño pueblo rural, en un edificio que realmente no pertenecía ahí. Estaba ubicado a unos 5 kilómetros del pueblo, al final de un camino rural, con muy pocas casas alrededor.
Dicho esto, el lugar siempre era tranquilo, salvo por algunos vecinos borrachos de vez en cuando. Era un día normal, trabajaba en turnos rotativos y dormía al llegar, salvo que no trabajara la noche siguiente. El 7 de agosto es una fecha inolvidable para mí. Regresé del trabajo y pensé que iba a tomar una siesta antes de salir a hacer unas compras. Me desperté vestida y estaba a punto de subirme al coche cuando mi vecino Tyler me detuvo. Me preguntó qué estaba haciendo. La noche anterior me explicó que me había visto afuera, trasteando con una de las mosquiteras de mi ventana. Le aseguré que yo estaba trabajando esa noche y que seguro era un borracho. Seguí con mi día, fui de compras, luego regresé a casa como a las 8 de la noche, guardé las provisiones y encendí la tele. Honestamente ya me había olvidado por completo de esa historia. Como a las 11 o 12 de la noche me fui a la cama, apagué la tele y me dirigí hacia las escaleras. Estaba a la mitad de las escaleras cuando escuché un ruido fuerte que venía de la sala, justo donde yo estaba hace unos segundos. Me quedé paralizada como por 30 segundos, luego decidí seguir subiendo. Apenas 5 segundos después, escuché el sonido de un vidrio explotando en la ventana de mi sala. Pues bien, soy un chico grande, mido 1.93 metros y peso 130 kilos. La verdad, no tolero a quien entra en mi casa sin permiso. Pensé que cualquiera vería mi tamaño y huiría, pero no. Bajé corriendo para ver qué pasaba y efectivamente un hombre estaba a medio camino de entrar por mi ventana. Me quedé paralizada. Había escuchado este tipo de historias cientos de veces y ahora era mi turno. Cayó al suelo, se levantó y nuestras miradas se cruzaron. Lo único que logré decir fue: sal inmediatamente de mi casa. Pero él tenía otros planes. Nos quedamos mirándonos fijamente por lo que pareció una eternidad. Tenía esa sonrisa fija, casi paralizante. Fue entonces cuando vi el cuchillo en su mano. Dije en voz alta: si das un paso más, te mato. Él no se movió, pero me respondió: si hubieras trabajado esta noche, nada de esto habría pasado. Y ahí entendí que ese tipo quería matarme o al menos intentarlo. Di la vuelta, corrí al piso de arriba, llegué a mi cuarto y cerré la puerta de golpe. No tengo seguro, pero siempre tengo mi Smith y Wesson .45 en la mesa de noche. Tomé el teléfono y llamé al 911. Le expliqué la situación a la operadora y siempre recordaré su respuesta. Si su puerta se abre antes de que lleguen los agentes, puede defenderse. Ahí, en mi cabeza pensé: ven, inténtalo, ya verás. Ya no escuchaba nada abajo, un silencio total, me quedé inmóvil. 5 minutos después, escuché llegar a los policías, abrí mi ventana y grité. Ni siquiera sabía si el hombre seguía abajo. Me dijeron que me quedara arriba. Lancé mis llaves por la ventana para que entrara y luego oí que abrían la puerta. «Suelta el cuchillo en el suelo», gritaron los agentes. 2 minutos después, otro policía gritó que podía bajar. Salí de mi cuarto. Mientras lo llevaban al coche, una de las policías me explicó que al entrar lo habían encontrado sentado tranquilamente en mi sofá. No hacían nada, solo estaban sentados ahí. Eso me heló la sangre. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué demonios hacía ahí en mi sala? Desde entonces me mudé a más de 60 kilómetros de ahí. Nunca volví a tener problemas, pero esa noche todavía me persigue. Lo que puedo decir es: protéjanse. Nunca se sabe lo que puede pasar en su caso. Parecía saber cuándo trabajaba, seguramente pensaba que no estaba ahí. Pero entonces, ¿por qué quedarse abajo, sentado con un cuchillo? Sin duda no quería robarme, tal vez quería esperarme y matarme cuando regresara. Mi mamá nos contó esa historia a mis hermanos, hermanas y a mí. Ella trabajaba como empleada de limpieza en un edificio de oficinas con otros empleados. Una noche aceptó hacer el turno nocturno para reemplazar a una amiga. Normalmente ella trabajaba en la mañana y casi siempre terminaba antes del mediodía. Esa noche le asignaron la tarea de limpiar el piso más alto y luego bajar limpiando cada piso hasta aproximadamente la mitad del edificio. Antes de que ella obtuviera el puesto, sus compañeros con más tiempo le contaron que el 8º piso estaba embrujado.
Se decía que un fantasma gritaba ahí horriblemente. Cerca de la medianoche, obviamente, ella se sorprendió, pero no realmente impresionada. Pensaba que sus nuevos compañeros solo intentaban asustarla. Después de todo, ella era nueva y solo llevaba ahí unas semanas. También me explicó que cada piso tenía un dial para ajustar las luces, que había que configurar por un tiempo determinado. Al terminar el tiempo, las luces se iban apagando gradualmente, piso por piso. Normalmente pasaban 1 hora en cada piso antes de bajar. Esa noche, una vez que terminó el 9º, bajó al 8º. Ajustó el temporizador a 1 hora y se puso a trabajar después de 55 minutos. Me contó que de repente escuchó uno de los gritos más escalofriantes y aterradores de toda su vida. Un grito que parecía venir del pasillo o de una de las oficinas que limpiaba. Asustada dejó todo y corrió al elevador. Detrás de ella oía los fuertes llantos de una mujer, como en las películas de terror. Mientras huía, las luces programadas comenzaron a apagarse una tras otra, dejando el piso en oscuridad. Finalmente llegó al elevador y salió sana y salva. Al día siguiente hizo una llamada para renunciar. Vivo en una ciudad pequeña de Kentucky, donde nunca ocurre mucho. Tengo 22 años, soy voluntaria en el 911 y tengo un don. Puedo ver y oír espíritus. Esta historia se remonta a hace unos 4 años y todavía continúa hasta hoy. Estaba trabajando una noche de guardia y decidí fichar un poco antes de lo previsto. Guardé mis cosas y le avisé a mi supervisora que me iba a casa. Pero de repente otra voluntaria llegó corriendo y nos explicó que acababan de encontrar un auto abandonado, sin rastro de la conductora. La policía buscó en todas partes a la mujer en cuestión. Llamémosla Krista. Aparentemente, Krista iba de regreso a su casa por la Boulevard Gustavo y, según la policía, su auto debió haberse descompuesto. ¿Había pasado 1 año? Desde esa noche, nadie volvió a ver ni a saber nada de Krista. Había desaparecido. La gente de nuestro pueblo empezó a decir que seguramente estaba muerta o que tal vez se había escapado. La policía realizó una investigación completa, pero no encontraron nada. Todos pensaban que su novio Bo estaba relacionado con la desaparición, pero los policías nunca pudieron probarlo. Todo eso pasó hace unos 4 o 5 años y ahora probablemente te preguntas qué tiene que ver eso conmigo. Hace unos meses comencé a tener pesadillas recurrentes sobre la misma mujer. Su auto se descomponía, ella iba a buscar ayuda y luego la secuestraban. ¿Le suena familiar? Debería. En ese momento no sabía que el auto de Krista se descompuso, ni que él pensaba que ella buscaba ayuda. Todo lo que sabía era que habían encontrado un auto al borde del camino, nada más. Con el tiempo, las pesadillas se volvieron más detalladas y violentas. Y en la última que tuve, vi muy claramente a 2 hombres enterrando un cuerpo en el bosque. Estoy convencida de que Krista fue asesinada y creo que está tratando de mostrarme dónde esos asesinos enterraron su cuerpo. Actualmente vivo en una ciudad grande, tras dejar un pequeño pueblo hace meses. Estoy en la universidad y estoy estudiando una licenciatura en justicia penal. Vivo con mi mamá y mi hijo de 2 años en un edificio viejo en el que acabamos de mudarnos. Creía que el edificio era seguro, pero lo que me sucedió hace una semana cambió totalmente mi opinión. Trabajo de noche, inicio a las 5:30 p.m. y suelo acabar cerca de las 4 a.m. Pocos días después de Halloween, mi mamá cuidaba a mi hijo en el departamento. A veces un compañero me lleva y esa noche justo me dejó en mi casa. Como mujer joven que vive sola en una ciudad grande y de noche, él solía acompañarme hasta la puerta. Le doy las gracias y luego busco mi llave. Como la entrada debe cerrarse después de las 10 p.m., solo los residentes pueden entrar luego de esa hora. Pero cuando giré la manija, la puerta se abrió sin siquiera necesitar la llave. Fue extraño. Me dije que no era normal. Esas puertas nunca están abiertas así. Entré y tomé el ascensor adentro. Me incliné para guardar mi llave en mi bolsa y ahí escuché que alguien subía conmigo. Al levantar la cabeza me llevé un gran susto.
Frente a mí había un hombre disfrazado de payaso. Traje azul con rayas blancas, grandes zapatos azules, peluca rizada azul, nariz roja y maquillaje azul y rojo en forma de sonrisa. Pero él no sonreía, su rostro estaba inmóvil, con una expresión vacía y helada. Las puertas se cerraron, le dije amablemente buenas noches, como siempre lo hago. Pero en ese momento, su mirada vacía cambió a una expresión siniestra. Mientras subía el elevador me pregunté, ¿qué hace aquí? ¿Hay una fiesta ahora? No hacen fiestas de cumpleaños a las 5 de la mañana, menos para niños. Y normalmente ese es el único contexto en el que vemos payasos. Luego noté que llevaba una bolsa, no la había visto cuando entré, me miró con esa mirada perturbadora, se inclinó y sacó algo de esa bolsa. En ese momento exacto, el elevador se detuvo en el 6º piso, donde vivo. Las puertas se abrieron y empecé a salir diciendo, «Que tengas una buena mañana». Alzó la cabeza y su gesto siniestro se volvió una sonrisa más aterradora. Lo que había sacado de su bolsa era un enorme cuchillo de cocina. Grité y empecé a correr por el pasillo. Juro que ese payaso me siguió riéndose como loco. Corrí con todas mis fuerzas al escuchar sus pasos detrás de mí. Cuando por fin llegué a mi puerta, agarré mis llaves. Abrí la puerta justo cuando él llegaba detrás de mí con el cuchillo. Le cerré la puerta de golpe y corrí hacia el teléfono para llamar al 911. Tras mi llamada, miré por la mirilla y no vi a nadie. Le conté todo a mi mamá cuando despertó. Poco después llegaron los policías, pero el payaso ya había desaparecido. Me dijeron que me creían, y con razón. En el edificio vecino vieron a un hombre con el mismo disfraz de payaso, y coincidía con mi descripción. Días antes, en el barrio, hallaron a una mujer estrangulada en su casa. Un testigo dijo ver a un payaso merodeando cerca. Por suerte, la policía prometió más patrullas y sigue vigilando el edificio. Así que, por favor, payaso espeluznante, nunca te acerques a mí otra vez. A los 7 años nos mudamos con mi mamá y mis 2 hermanos de 13 y 15 años. Nos mudamos a una calle construida sobre viejos rieles de tranvía de principios de 1900. Las casas en sí eran bastante recientes, filas de casas adosadas. Tenían 15 años cuando llegamos. Cada casa tenía un pequeño jardín en la parte trasera, separado por una cerca de madera de aproximadamente 1 metro de altura. Y hasta el fondo había un gran muro de concreto de aproximadamente 2 metros de altura que separaba los jardines de un parque público justo detrás. A esa edad pasaba casi todo mi tiempo entreteniéndome sola. La diferencia de edad con mis hermanos hacía que me excluyeran y mis padres recién se habían divorciado. Entonces despengo me inventaba juegos, aventuras, jugaba en el jardín con mi imaginación. Era normal encontrarme jugando sola. Detrás de la casa teníamos conejos en una conejera junto a la gran pared del fondo. Como era curiosa, incluso me subía a la conejera para mirar por encima del muro, hacia el parque. Hacía un poco de observación de personas versión infantil, miraba a la gente pasar por el parque e inventaba historias en mi cabeza. Esa noche recuerdo que hacía calor y que el sol se estaba poniendo un poco tarde. No recuerdo la hora exacta, pero por la luz, en mis recuerdos, debía ser como las 7 de la tarde. Estaba de pie sobre el gallinero, observando el parque, como de costumbre, cuando de repente sentí una extraña necesidad de voltear la cabeza hacia la derecha. ¿La distribución de las casas es clave aquí? Nuestra casa tiene la cocina atrás, pero en la de los vecinos de la derecha, atrás está la sala. Al girar la cabeza a la derecha, veo la puerta de vidrio de su sala abierta y sin luces encendidas. La habitación está completamente oscura y no distingo nada. Sé que el sofá está orientado hacia esa puerta, así que alguien sentado ahí estaría justo frente a mí. Y fue ahí donde los vi. 2 puntos rojos alineados, inmóviles, flotando en medio de la habitación oscura. Entrecerré los ojos para entender lo que veía, y te juro que lo que voy a describirte nunca lo he olvidado. Los 2 puntos rojos se movieron en un arco lento hacia arriba y a la derecha.
Como si alguien se levantara y sus ojos siguieran el movimiento, la figura oscura tras sus ojos parecía acercarse suavemente a la puerta. No podía distinguir detalles, solo una silueta negra. Entré en pánico, bajé corriendo del gallinero y corrí hasta la sala, al frente de la casa, para avisarle a mi mamá. Ella me dijo que seguramente no era nada, así que, a pesar de todo, volví a salir. Subí de nuevo al gallinero, miré inmediatamente hacia la puerta de los vecinos, y ahí la silueta estaba de pie en el umbral. Ella mira el jardín en mi dirección, sus ojos rojos siguen ahí. Esta vez no me arriesgo, bajo, entro a la casa y ya no regreso en toda la noche. Olvidé esa historia años, pero siempre temí la oscuridad. Y sobre todo, odio mirar por una ventana de noche, especialmente si da a la parte trasera de la casa. Hace algunos años algo me hizo revivir el recuerdo de esa noche. Y cada vez que hablo de eso, incluso hoy, se me llenan los ojos de lágrimas. Porque realmente tuve miedo y todavía recuerdo cada detalle. Mis vecinos todavía viven ahí, pero nunca tuve el valor de preguntarles si ellos también vieron o vivieron algo, o si tenían alguna explicación para lo que vi esa noche.